de regreso. Sí, saludos, muy buenos días. En este su espacio Voz para el Cambio. Buenos días, don William Pérez Vega. Buenos días, Alfonso Torres. Saludos. Buenos días. Saludos, buen día. William, buenos días. Buenos días. Saludos país, saludos mundo, don Jacinto. Muchas gracias por invitarnos a la actividad de anoche. Dios y el diablo en la literatura dominicana. Interesante conversatorio. Me quedé. Bueno, yo fui a eso, a estar sorprendido. Sí, saludos amigos televidentes que siempre están pendientes en la propuesta de cada día en Voz para el Cambio. Qué gusto tener con nosotros una vez más a este gran poeta puertorriqueño, don William Pérez Vega. Mire, don Alfonso, esa actividad yo le doy mucho valor por todo lo que pasó en ese espacio. Hablar del Centro de Teología de los Dominicos, hablar el espacio donde Montesino tiró en aquel momento 1511 ese grito de libertad, de injusticia ante los españoles a favor de los indígenas. Ese espacio que hoy ocupa ese centro, que antes fue lo que era la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera universidad que se fundó aquí en el Nuevo Mundo, 1538. Y colocar en el marco de esta 24 edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022, hacer un reconocimiento a la trayectoria no solamente de ella, sino de sus padres, Sócrates Nolasco, Flérida de Nolasco, a esa hija que ha sido maestra de generaciones, Ruth Nolasco, que está viva, que hicimos un reconocimiento ayer, y luego poder empalmar. Ahí al lado del convento estuvo enterrado Eugenio María de Hostos. Entonces, tener un reconocimiento y la presencia de este poeta de usted, don William Pérez Vega, quien representa el colectivo Poetas en Marcha. Entonces, fueron varias emociones encontradas, y eso me dice que sí, que la literatura realmente une a los pueblos. La literatura es expresión, la literatura es vivencia. Y con esa introducción, William, quisiera escuchar por parte suya también todo lo que sintió, todo lo que vivió ayer en esta propuesta de tercera feria del libro de Poeta en la Cafetera desde el Centro de Teología Fray Vicente Rubio de los Dominicos aquí en el país. Pues sin duda para mí fue una grata sorpresa. Me sentí muy contento, muy emocionado, muy feliz. Y yo decía por dentro, caramba, esta gente quiere que yo me quede acá en la República porque me están tratando demasiado bien. Imaginaba ese mar Caribe. La literatura y la poesía también son un mar de palabras. Y así como tú dices que la poesía nos une, debemos ver también ese Caribe, no como un mar que nos separa, sino como un mar que nos une, ¿verdad? Que nos une y que abona nuestra amistad y que nos ofrece esa sal de la vida, ¿verdad? Por usar una frase también que tiene connotaciones religiosas. Y yo creo que todo ese tipo de actividades le dan sabor a lo que hacemos, nos hacen sentirnos con los pies en la tierra, ¿verdad? Sin sobrevalorarnos, ¿verdad? Porque yo creo que es muy importante seguir siendo lo que uno es, nunca olvidarse de sus raíces, de dónde sale. Incluso saber que uno tiene siempre que volver a sus raíces, porque ya lo dice una frase, a polvo fuiste
y a polvo vas de volver, ¿verdad? Que nos recuerda que uno siempre retorna a esa gran casa que es nuestra tierra, nuestro país, nuestras raíces. Y yo creo que la República Dominicana es parte de ese Caribe que forma parte de nuestras raíces. Y alguien decía de Cuba y Puerto Rico que son de un pájaro las dos alas, pero en ese sentido el Caribe es un conjunto de pájaros y una multitud de alas. Y ahí estamos unidos en ese mismo vuelo. Sí, y aprovechando, don William, esta introducción, mirando de más de 500 años de ese grito de libertad por Fray Antón de Montesinos, los dominicos que se han caracterizado en la historia desde la palabra usada para en defensa de los desposeídos, en defensa de los más pobres, en defensa de las injusticias que son cometidas y que todavía en el día de hoy no somos ajenos a eso. ¿Cómo va Puerto Rico en esta lucha de separación, en esa lucha de ser autónomo, en esa lucha de dejar que como pueblo, cada pueblo, siempre lo he dicho y lo he visto, su vocación del ser humano es la libertad? Entonces, ¿cómo está viviendo Puerto Rico en este momento, este contexto en esa lucha? Bien, mira, yo te diría que estamos pasando por unas condiciones sumamente difíciles en todos los escenarios sociales, económico, político, social. Estamos siendo empujados a unos niveles de precarización nunca antes vistos, diría yo, en la historia reciente. Pero así como eso ocurre, por otro lado, los pueblos no se suicidan. Y yo creo que hay reacciones muy alentadoras de parte de diferentes sectores, donde yo creo que precisamente esos escenarios que nos afectan de manera negativa, pues hacen que la gente, nosotros, la gente de cada día, gente como ustedes, como yo y otros que están en Puerto Rico, pues reaccionen, se organicen, se vayan dando cuenta de que con ese modelo económico ya quebrado y que nos ha llevado a esta situación donde hay una deuda pública de 80,000 millones de dólares, ¿verdad?, que le quieren cobrar al pueblo, pues que ese modelo económico que nos ha llevado hasta eso no es la salida. Por lo tanto, debemos plantearnos el cambio, y unos desde la poesía, otros desde otras expresiones culturales, otros desde la religión, otros desde las organizaciones políticas. Cada cual pone su granito de arena y hay reacciones muy alentadoras que proyectan o nos dan una proyección de que es posible salir de ese atolladero y que juntos los puertorriqueños y puertorriqueñas vamos a salir adelante, siempre contando con el apoyo de nuestros hermanos dominicanos y de los otros pueblos del Caribe y del mundo. Sí, escuchaba unas cifras. Leía recientemente que decía el gobierno de Ucrania que los daños provocados por la guerra y que se lo achaca a Rusia o a Putin va por los 90,000 millones de dólares. Y usted habla que la deuda de Puerto Rico es 80,000 millones de dólares. Este gobierno, cuando entró, estaríamos nosotros con una deuda de cerca de 50,000 millones de dólares cuando asumió este poder, pero cuando en año y medio que lleva este gobierno ya lleva de préstamo que se convierten en deuda cerca de más de 15,000 millones de dólares. Si le sumamos a 55, cerca de 15, estamos ya por los 70,000 millones de dólares. Estamos hablando que al paso que vamos en este país, cuando termine este gobierno en el 24, estaríamos alcanzando la deuda que tiene Puerto Rico de 80,000 millones de dólares. Solamente quise resaltar esa cifra que usted da para que vea cómo también nosotros estamos caminando hacia ese endeudamiento, hacia esa
entregar y vender la patria, el país, porque al final es eso. Porque estos gobiernos piensan que cogiendo prestado, arrodillándose ante los poderes, estos gobiernos, estos monopolios, Estados Unidos, Europa, y luego al final son los que toman las decisiones en estos países. A partir de la deuda, a partir de que no podemos, y no podemos muchas veces caminar, don William, amigos, porque nos tienen atado de las manos. No les interesa que uno pueda caminar por sí solo. Y una manera de tener a uno siempre subyugado es a partir de la dádiva, es a partir de los préstamos. Y eso veo tanto en Puerto Rico como en este país. De cara a esa realidad, don William, ¿qué mirada podemos hacer de que el poeta, la poesía, estos movimientos que convertimos en cultura, expresión, podrían estar siempre de frente haciendo esta denuncia que muchas veces estos pueblos, en el suyo y el mío, que tenemos una educación muy paupérrima, muy mal, donde la gente no somos capaces de poder entender y comprender y ver lo que está pasando, y muchas veces lo que somos es ignorante a todo esto que está. Cómo hacer desde la poesía esa mirada vigente, permanente, de reeducación, de acompañamiento, de hacer conciencia de todo lo que está pasando en nuestros pueblos. Pues fíjate, yo pienso que la poesía en momentos como este, y el arte en general, pero en nuestro caso la poesía, se convierte en una herramienta de fundamental importancia, porque nos ayuda a promover el diálogo sobre eso, nos ayuda a promover y a elevar los niveles de conciencia, y para que la gente muy corriente como tú y como yo, pues vayamos entendiendo la realidad, vayamos identificando aquello que está incorrecto, aquello que está debajo de esa superficie, que es una apariencia, lo que está en el fondo de la crisis. Cuando aprendamos a identificar eso, pues posiblemente sea mucho más fácil determinar cuál es el camino a seguir. Y en esa dirección la poesía contribuye muchísimo, sin lugar a dudas, contribuye a esa discusión. Y no solo eso, porque se trata también de poesía que no va hacia el pueblo, sino que siendo nosotros parte de ese pueblo, parte de la clase trabajadora, es una poesía que surge del mismo pueblo. Y yo creo que en esa dirección los poetas, las poetas, tenemos mucho que caminar para que la poesía nuestra sea aceptada, y una forma, me parece, es de lograr eso, que la gente se vea retratada en lo que nosotros escribimos, que se sienta identificada con eso. Y en esa medida, pues la gente se va a identificar con lo que escribimos y va a ver en la poesía esa herramienta que nosotros le estamos planteando. Don Alfonso. Interesante lo que refiere William sobre la poesía y esa comunicación con la gente que entiende lo que le estamos planteando. Sin embargo, hay un momento en que uno puede percibir que la gente no se da cuenta a quién pinchamos desde el poema. Por ejemplo, aquí yo tengo un libro de William Pérez Vega, La muerte de los dioses. Es un trabajo como lo de William, siempre punzante, excepcional, un manejo adecuado y profundo de la palabra. Hay un texto en la página 112 y 113 titulado Apropiación. Y cuando uno escucha la palabra apropiación, puede pensar que el sentido va hacia una élite capitalista que se apropia del sudor de los trabajadores, pero a lo mejor no siempre es por parte de esa élite capitalista. A lo mejor tiene otra variante en la sociedad. Te voy a compartir este poema y quizá William nos ayude a entender
porque los versos siempre vienen cargados, no solo de inspiración. A veces un verso es una metralla, a veces un verso es un machete, o un fusil, o un sermón. Apropiación. Sentirse tras las rejas de 1000 palabras es como cuando tratamos de alcanzar las flores del jardín tras la alambrada y tan solo nos quedamos con una suave sensación al extremo de los dedos que nos revelan al aspirar su aroma una tenue lejanía de pétalos, porque hay voces que nos parecen raras, pues no dicen lo que siempre dijeron, ya que los principios se cayeron en el camino y no se dieron cuenta, porque ¿quién, sino un simple escribidor de versos, va a notar que a una mariposa se le caen las alas y es como si regresara a ser gusano? Cuando lo importante es repetir el trueno que emana de la voz de los más altos dioses, escondidos tras la hoz y el martillo, y de todos los aperos que le han robado a los trabajadores de todos los tiempos para utilizarlos como lanza al costado por donde se escapa la vida de los que no tienen poder alguno más que su verbo, que también está en peligro de ser arrebatado porque lo utilizan para hacer consignas que se convierten en himnos irrefutables. Me quedo a mitad del camino porque son versos insuflados, pero que a veces uno dice, ¿hacia dónde apuntan? ¿Hacia dónde apuntan? Don William Pérez Vega. Bueno, pues fíjate, yo creo que eso por un lado nos señala la función de la poesía como instrumento, como herramienta para poner un tema sobre el tapete, sobre la mesa. Y también señala a que nosotros mismos nos debemos cuidar unos a otros y nunca olvidarnos de los propósitos que rigen nuestra vida, o por lo menos que la deben regir. Y si nosotros, digamos, planteamos que el pueblo es el que suda la patria, que el que suda en nuestro país es quien debe tomar las decisiones más importantes, pues no pretender nosotros ser sustitutos de ese pueblo, ¿verdad? De modo que ser fieles a esos principios. Y en cuanto a los sectores en los que nosotros participamos, debemos desarrollar un proceso de evaluación continua, de crítica, de autocrítica continua, porque es la mejor manera de cuidarnos y desarrollar nuestra lucha, nuestras proyecciones, de una manera lo más científica posible, de una manera lo más real posible, lo más objetiva posible, pero obviamente parcializada a favor de los perseguidos, de los oprimidos, que somos la inmensa mayoría del pueblo. En la medida en que nos mantengamos claros en qué es lo que nos lleva ahí y no permitamos que nadie nos corte esas raíces, yo creo que vamos por buen camino. Y pues a eso es a lo que aspira ese poema, a plantear que nosotros mismos debemos cuidarnos de ese tipo de fallas. No es que seamos perfectos ni seamos puristas, sino que sabiendo que no lo somos, estemos dispuestos a reajustar el camino, reajustar los pasos, reencaminarnos, porque eso nos puede ayudar a ir por el camino correcto, sin descartar que no estamos exentos de cometer errores, pero que cada cual contribuya a esa fiscalización entre nosotros mismos que nos permita enderezar el camino hacia el objetivo que perseguimos. Sí, yo creo que eso que usted plantea es interesante, don William, y eso da pie para hacer cierta cuestionante a partir de la poesía
en este contexto en el que estamos viviendo, ver el rol y el papel de los poetas. Y le digo esto, que nos sirva a nosotros a partir de esa inquietud de Alfonso y esto que usted plantea, de qué estamos haciendo la poesía o qué la poesía está provocando en la población. Y le pongo un ejemplo. Leí recientemente una noticia de lo que pasó en China hace una semana. Un profesor de literatura en su clase provocó a que los estudiantes pudieran hacer poesía. Y eso creó un revuelo a partir de lo que esos jóvenes estudiantes estaban manifestando en eso que escribieron. Los temas que la gente siente por dentro de cómo ellos ven el Estado, el país, cómo camina su sociedad. Y realmente era interesante lo que se provocó. De tal manera, no sé qué pasaría en China con ese profesor, pero una repercusión de escuchar a esos jóvenes en sus versos, en sus poesías, un reclamo popular. Y entonces eso tiene que decirnos algo a nosotros en este momento. ¿Qué está provocando la poesía que escribimos? ¿Qué estamos haciendo? No solamente la que escribimos nosotros, sino otras poesías que nosotros la hemos degustado, eso que lee Alfonso de Jorge de Bravo. ¿Por qué no llevar a las escuelas, a los espacios, que la gente escuche poesía, interprete la poesía, para poder realmente desde ahí hacer un verdadero acompañamiento de ese sentir del pueblo ante tantos problemas, ante tanta opresión por parte de los poderes en este modelo neoliberal que prácticamente ha silenciado las letras, la pluma, la poesía, de tal manera que no hay manera de lograr una reacción por parte de la población ante esto que estamos sufriendo. Entonces veo interesante lo que se plantea y por qué no ver hasta crear un congreso de poesía, de poetas, y ver y analizar cuál es el rol que está jugando el papel en la poesía en este momento. A mí me parece que es una magnífica idea. De hecho, hemos hablado de algún tipo de encuentro a nivel del Caribe, pues partiendo de que compartimos realidades similares y que cada sector, cada pueblo puede hacer sus propias aportaciones en la dirección correcta, porque a mí me parece que la poesía es un poderoso instrumento. De hecho, nosotros en Puerto Rico, cuando nombraron la Junta de Control Fiscal, que es una agencia de cobro de los fondos buitres, que lo que viene a Puerto Rico es a cobrar la deuda, nosotros convocamos y prohibieron, entre otras cosas, el uso de capuchas, por ejemplo. Pues cuando las capuchas que ellos utilizan son de oro y mármol, porque ellos se reúnen en los grandes edificios a conspirar en contra del pueblo. Pero nosotros convocamos una actividad poética que se llamó Poesía Encapuchada, frente al edificio de la Junta de Control Fiscal. Y allí nosotros, cuando llegamos, empezamos a ver como si la zona fuera un área militarizada. Yo creo que nosotros vimos cerca de una movilización de cerca de 150 a 200 policías en las diferentes entradas al lugar. Y claro, y llegamos al lugar, pero no sé qué poder teníamos nosotros, 35 o 40 poetas, leyendo poesía frente a un edificio. Definitivamente, alguien por allá en el otro lado cree que la poesía es un arma muy poderosa y por eso se movilizaron así. Sí, y le planteo esto y le dejo la palabra a Alfonso, porque a mí eso es de manera particular. Parecería que nosotros lo que estamos haciendo, nosotros, ya me incluyo yo en el contexto y en el espacio, claro, y lo que veo, que solamente nos sentamos para leernos nosotros mismos. No vemos la poesía de que otros puedan leer poesía.
esa actividad que realizamos ayer en ese centro tan importante, Fray Vicente Rubio. Fray Vicente Rubio es un dominico que yo conocí, un historiador español, que fue de los frailes que vinieron cuando regresaron al país a los dominicos en el 1954. Y un investigador, una persona, y le pusieron ese nombre a ese centro, que cuando se creó la universidad en el 38, 1538, fue Santo Tomás de Aquino, y ahora es Fray Vicente Rubio. ¿Por qué provocamos esa actividad en el centro de los dominicos? Primero, y lo digo así de manera clara, un centro que está abierto para los religiosos. Ahí van a estudiar los padres, las monjas, pero es un mínimo de personas. El centro nadie lo conoce. Un centro de estudio tiene que estar abierto ¿a qué? Al público, al pueblo, a la gente. Y provocar en el marco de lo que es la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 en la zona colonial, y que el centro no tenga una palabra y que el centro no tenga una actividad abierta al público, eso dice mucho realmente cuál es el interés del centro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de este colectivo Poetas en la Cafetera, el colectivo de Naiboa Literaria, que también algunos venimos de ese centro? Provocar en el centro que tenga una apertura con una actividad donde también llegue estos ideales, esta manera, que conozcan la historia, la realidad. Y lo hacemos en esta ocasión a través de un análisis literario de algunos temas que son fundamentales dentro de la cultura dominicana, como es el tema de Dios y el diablo en la literatura. Pero ya nosotros, con esta actividad que realizamos, da gusto ver las redes sociales, los comentarios. Y traigo esto a colación porque un profesor que estudió aquí en el Bonó, que fue seminarista, que es la profesora Runo Lasco, le dio clase y sabe, pero él como maestro ya está pidiendo de cómo el colectivo pueda realizar una actividad ahí en el Ceibo, algunos talleres literarios de poesía, y está ahí. Entonces, fíjense cómo se usan las actividades, los espacios para promover, pero también para provocar. Y creo que uno tiene que estar en esa línea, con esa apertura, pero tenerlo claro en una propuesta, don William, don Alfonso. Porque parece que estamos muy cómodos solamente leyendo poesía, leyéndonos como poeta, pero cerrado, esa puerta cerrada de cara al pueblo, de estar con ellos. ¿Por qué no leer desde ellos? Exacto. ¿Por qué no escribir desde ellos? Entonces yo creo que tenemos que cuestionarnos y ver realmente cómo hacemos de la poesía verdaderas herramientas actuales que sí provoquen realmente a que otros se puedan sumar en esto que es tan importante, lo que es la literatura y la poesía. Tú habías pedido que Alfonso hablara. No, adelante, William. No, yo coincido plenamente con eso. Yo creo que es reiterarnos. Nosotros siendo parte del pueblo, obviamente lo que decimos emana del pueblo, surge del pueblo, y lo que nos debe preocupar es que represente al pueblo, ¿verdad? Sí. Y que represente las más altas y dignas aspiraciones de nuestro pueblo. Que si escribimos algo, siempre tengamos en consideración a quién estamos representando, a quién nos debemos, y que debemos ser fieles a unos principios, y porque de esa manera es la única en que la poesía nuestra se convierta en un instrumento de lucha para la gente. Y en esa dirección, la poesía de conciencia social, yo siempre he planteado que tiene que ser una poesía optimista, ¿verdad? Que arroje lumbre, que nos diga el camino, que le plantea al pueblo, mira, hay soluciones para esto y entre todos lo podemos conseguir. Ese debe ser uno de los propósitos importantes de la poesía. Bueno, darle las gracias por esta oportunidad. Ya el
tiempo se ha agotado, el que me tocaba a mí coordinar con Alfonso Torres. Quédense ahí que hay más, don Alfonso. ¿Y qué? En Voz para el Cambio, a los amigos que están ahí conectados, darle las gracias a los que participaron ayer de esta actividad, de manera especial al amigo Juan Francisco de la Rosa, que estuvo ahí presente, representando a Voz para el Cambio, y a él en su persona, y a su hija Raidiris. Así es que contento siempre. Hay más. Yo desde aquí seguiré mirando el espacio Voz para el Cambio. Nata, vamos a una pausa, y don Alfonso Torres y yo a William, y ustedes saben que hoy es jueves, Alfonso, y el jueves que es agropecuario, ¿verdad? Sí, pero antes de ir a la pausa, me parece, por la respuesta que me dio William y los contenidos propios del libro La muerte de los dioses, que hay pulsaciones de sinceridad crítica y autocrítica del propio entorno, y eso es importante y es responsable de parte del poeta. Pero William siempre trasciende. Nos marcó ahí con un verso que soltó en la respuesta, y cuando William nos dice: el pueblo es quien suda la patria. Óigame, el pueblo es quien suda la patria. Solo un poeta portentoso nos puede lanzar una llamarada como esa. El pueblo es quien suda la patria. Vamos a la pausa, Natanael. Y si es con café, mejor. Pausamos.